Así que mantengamos abierto el pasaje de hoy, que está en Romanos, ya vamos por el capítulo 7. Estamos siguiendo una serie de este libro, que es uno de los libros más doctrinales de la Biblia, quizás uno de los más difíciles y complejos, donde el apóstol Pablo se amplía mucho en lo que es un tema central de este libro. ¿Cuál es el tema central? Ya lo tendríamos que saber, pero lo repetimos: la justificación por la fe. Al parecer es una iglesia que Pablo no había visitado todavía, pero sí que tenía conocimiento de las personas, de lo que creían, de su público. Y simplemente para recordar capítulos 5, 6, porque ahora estamos en el 7, el tema central es la justificación por la fe, pero la justificación quiere decir esto: la salvación dada por Dios a través de Jesucristo, que es el justo que murió en la cruz y que por ser justo cumplió toda la ley. Entonces Dios castigó a su Hijo Jesucristo en lugar de todo pecador que cree en Él. Y su justicia, o sea, la justicia de Cristo, es pasada, o sea, es imputada, se usa esa palabra, al pecador, y Dios nos ve a nosotros, los que creemos en Jesús, como justos a través de Jesús. Ahora, la justificación tiene, por lo menos aquí lo que se da en Romanos, tiene tres aspectos. En el capítulo 5, el aspecto que se veía era la paz. O sea, la justificación nos trae paz. En el capítulo 6 hemos visto que produce en el creyente santidad. Y ahora vamos a ver en el capítulo 7 que lo que produce la justificación es libertad. Es importante prestar mucha atención a Romanos porque hay una gran confusión históricamente y más que nada ahora en sacar versículos de contexto, porque habla siempre de la gracia, la ley y la gracia. Entonces, confundir esos dos aspectos es distorsionar el Evangelio. Por eso, siempre explicamos, en este caso, como son pocos versículos, vamos a ir uno a uno, pero ahí podemos decir una secuencia que lleva por lo menos, porque después vamos a ver, después del versículo 6, por lo menos estos 6 versículos, podemos seguir esa secuencia, pero ya el domingo que viene es también uno de los pasajes más difíciles de Romanos, porque no todos lo interpretan igual, pero ya lo dejaremos para el domingo que viene. En este caso, el título de hoy es Libres para servir. Siempre esas paradojas, ¿no? Por un lado, éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos de Cristo. Somos libres, pero no para hacer lo que quiera, sino para servir. Y como vimos el domingo pasado, la libertad, como piensa el mundo, estar bajo ninguna autoridad, no es ninguna libertad, sino que es un engaño. El mundo le creyó a Satanás diciendo: sé dependiente, no dependas de Dios, y esa es la forma que el mundo piensa. Pero los cristianos sabemos, somos libres ahora para servir. Vamos al versículo 1. Es una pregunta, Romanos 7:1, que dice: ¿O ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que él vive? Él está hablando a personas que conocían la ley. Dice, hay un paréntesis, ¿no es cierto?, que hace en su carta: pues hablo con los que conocen la ley. O sea, recuerden que la iglesia en Roma estaba compuesta por judíos que habían emigrado, ¿no es cierto?, que conocían la ley. Pero también para evangelizar y llegar a la iglesia en Roma a los gentiles, o sea, los que no conocen la ley, tenías que explicarle la ley. Esto es muy importante, vamos a detenernos aquí. Hoy se piensa a veces en términos generales que la predicación del evangelio no es hablar de la ley. O sea, es decir, Jesús te ama, pero no mostrar el aspecto de la ley de que estás enemistado con Dios, que quebrantaste la ley y que estás bajo la ira de Dios. Todo eso se oculta porque piensan, como tomando mal Romanos, que la ley está muerta, o sea, que la ley pasó y que la gracia es lo que suplanta la ley. Ese es el gran error. La gracia
no suplanta la ley es otra cosa. La ley, como dije muchas veces, es una especie de estación de tren que te subís al tren de la ley y ahí te machacan contra de tu pecado y te deja sin excusa y te lleva a una sola estación donde no podés ir a otra, que es la gracia. O sea, la ley Dios la dio no para decir esto fue para el Antiguo Testamento y ahora la gracia es para el Nuevo. Ese es el gran error de hoy en día, ¿no? Sino que la ley, como lo interpreta la doctrina reformada e histórica, está dada para dejar al hombre sin excusa delante de Dios de su pecado. Y ese tren, como digo, no puede desembocar en otra estación, no hay un desvío que no sea la gracia, porque necesitamos la gracia. En lenguaje bíblico, más allá de poner esta mini parábola de la estación de tren, lo plantea el apóstol Pablo, que la ley es una especie de tutor. La Biblia lo llama ayo, ¿sí? Es un tutor que te toma y te lleva hacia la gracia, ¿sí? No se queda, o sea, la ley en sí misma te diagnostica la enfermedad, pero no te cura, te tiene que llevar al médico de la gracia. Es así que Pablo le escribe a gente que conocía la ley, ¿sí? Y que la ley se enseñorea del hombre, dice, entre tanto que él vive. ¿Qué quiere decir esto se enseñorea? Esa palabra la hemos estado hablando bastante. No se usa en nuestro lenguaje común, no sé si alguno dirá la palabra enseñorear, pero en el lenguaje bíblico y en Romanos se usa mucho. El problema con los judíos, y en el tiempo de Jesús, cuando vino Jesús delante del pueblo judío, estaban los fariseos. Y los fariseos habían hecho de la ley un señor muy agravante, porque nunca le mostraban la gracia al pueblo. El pueblo de Israel, cuando vino Jesús, no conocía la gracia, pero alguno dirá, pero, momento, Jesús es la gracia, Moisés es la ley. Pero no nos olvidemos que si bien está la ley en el Antiguo Testamento, ¿sí?, tenemos los sacrificios de animales que nos muestran la gracia. ¿Para qué Dios hubiera dado sacrificio de los animales si el ser humano podría justificarse haciendo obras, haciendo cosas? ¿Para qué hubiera dicho Dios, bueno, traigan un cordero para que muera y su sangre derramada es lo que posibilita que el ser humano pueda justificarse delante de Dios al creer que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado? Pero tenía que creer una cosa más profunda el israelita. Tenía que creer que ese cordero representaba al Mesías que iba a venir. Ahora, cuando vino Jesús, todo el pueblo estaba desinformado de esto. Esperaban un Mesías que no iba a morir, que iba a reinar directamente. No sé qué sentido le habrán dado al sacrificio de los animales. Pero la cuestión es que la gracia que estaba en el Antiguo Testamento estaba borrada de sus mentes. No ignoraban la ley, pero sí ignoraban la gracia. Y creo que parte de ese problema estaba en la iglesia de Roma. Por eso Pablo se esfuerza en demostrar, sí, un entendimiento de la ley, pero un entendimiento de la gracia. Los predicadores, los pastores que toman esto, digamos, sin el contexto, van a decir, no, la ley pasó. Hay una canción que creo que dice, lo viejo pasó, lo nuevo llegó. No sé, no la cantamos nosotros, pero se puede interpretar en el mal sentido, diciendo, esto ya pasó. La ley ya murió, como es el marido que muere y la esposa queda libre para casarse con quien quiera, pero vamos a ver que no es así. El tema de la ley se tiene que enseñorear en este sentido, no para siempre, no a la manera farisea, no a la manera de cuando vino Jesús, que el pueblo no conocía nada de la gracia. Se tiene que enseñorear en el sentido de que te muestra tus pecados y ves en la ley a alguien que realmente es tirano. Hay varios tipos de señor, ¿no? Hay señores que son tiranos, hay señores que son como dictadores, ¿no es cierto? Y hay otros señores como el Señor Jesucristo, que es diferente, nos da la gracia. Pero Dios le dio la ley y creo que Dios de alguna forma nos quiere hacer ver lo terrible de la ley, que cuando la dio, había una oscuridad en el monte, había rayos, había un sonido que es como una bocina,
no de auto, ¿no? Una bocina de aquel tiempo, como una trompeta, continuamente que se tenían que tapar los oídos, un viento que arrancaba las piedras y los israelitas arañando el suelo para no irse con el viento, y eso era la ley. O sea, cuando nos paramos frente a la ley, tiene que hacer eso nosotros. La tememos, nos condena. La gente que todavía dice, yo soy bueno en el fondo, no sabe nada de la ley. Por eso el evangelio tiene que ser predicado con la ley primero. O sea, el primer cara de la moneda, eres un pecador bajo la ira de Dios. Así que decís que no tenés pecado, comencemos con los 10 mandamientos. Parás al evangélico promedio y pregunta, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Y te empieza diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo. No, ese es el principal, no es uno de los primeros. No lo conocen. Y cuando llegan a la parte de no mentirás, no robarás, por ahí se olvidan de alguno. La gente no conoce la ley. La gente esta sí conocía la ley. Pero, a pesar de conocer la ley, no los condujo a la gracia. Tuvieron un mal concepto de la ley. Por eso Pablo, quizás no todo en Roma, pero sí algunos estaban ahí detenidos en la ley, ¿sí? Como la herencia de los fariseos. Entonces, Jesús tiene que decirle, mejor dicho Pablo, que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, inspirándole al apóstol Pablo, tiene que decirle que la ley se enseñorea del hombre en tanto que él vive. Pero, ¿que vive cómo? Ahí nos detenemos. No es que el hombre va a morir y ahí recién es libre de la ley. Está hablando de una cuestión espiritual. Está hablando de que la ley, lo que tiene que hacer en nosotros, si somos realmente salvos, es provocar ese temor, provocar esa convicción de pecado, provocar la culpabilidad, provocar que estamos en falta con Dios, hacernos entender que estamos lejos de Dios, que no podemos llegar a Él de ninguna forma. Sobre todo eso, que la ley nos tiene que decir esto, por eso se enseñorea, por eso es Señor. No pasás de aquí, por tus obras. O sea, la ley se plantea decir, a ver, ¿querés salvarte por lo que yo digo? Por lo que yo prescribo, estoy hablando en forma figurada, ¿no? Cumplí todo esto entonces, pero todos los días, ¿eh? No cuando tenés temporadas buenas espiritualmente, todos los días tenés que cumplir y no podés fallar un solo mandamiento en toda tu vida. Así se presenta la ley. Y una persona que es consciente de la ley, ¿qué va a decir ante eso cuando se le predica la ley? Imposible. No puedo. No sé. Aparte, estoy imposibilitado. Mi corazón no quiere hacer eso. Y ahí viene una desesperación, que está bien al principio, que está bien. Nos desesperamos a decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Te subís al tren de la ley, empiezas a avanzar y ves la estación que dice la gracia. La gracia es el favor de Dios para personas que no pueden cumplir la ley, o sea, para los pecadores. Cuando Jesús dijo, yo no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, no quiere decir que había algún justo, no había ninguno, pero había personas que sí se creían justas y esas no tienen nada que ver con el Evangelio. O sea, cualquier persona que todavía se crea justa en el rinconcito de su corazón, realmente se ha quedado en la estación de la ley, no ha avanzado la gracia. Van a ver que otros se van en ese tren de la ley, que es buena porque te lleva hacia la gracia, pero que se queda en la ley diciendo, no, yo voy a poder cumplir algo y de esta forma Dios me va a ver mejor. Se quedó plantado en la estación y el tren se fue. Y el destino final de la persona es el infierno. La verdadera ley de Dios te lleva a la gracia. Las obras humanas te llevan por otra vía, al infierno. El versículo 2 comienza como una parábola pequeña, ¿no? Dice, porque la mujer que está sujeta al marido, mientras el marido vive, está ligada por la ley. Pero muerto el marido, queda libre de la ley del marido. Ustedes saben que el Señor Jesús utilizó parábolas y siempre en las parábolas del Señor Jesús buscamos la relación. Bueno, aquí en esta parábola el Padre está el personaje, el Hijo está el personaje, los pecadores nosotros somos tal personaje. Bueno, en esta mini parábola, por así decirla, que usa el apóstol Pablo, no tenemos que buscar esa correlación porque no tendría sentido. Dice, ahora lo vamos a ver. Vamos a la enseñanza en sí. La mujer está sujeta al marido mientras el marido vive.
¿Qué pasa si muere el marido? ¿Esa mujer se puede casar con otra persona? Según la ley, sí. Si muere el marido, es viuda, cásese con tal que sea en el Señor, con quien quiera, dice el apóstol Pablo en otra parte. Entonces, acá uno puede decir, bueno, entonces si el marido es la ley y si la ley muere, entonces soy libre de la ley. No, no es eso. Fíjense en el versículo 4, ¿quién es el que tiene que morir? Dice, estáis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Es una parábola, pero no es una correspondencia exacta. ¿Quién es el que muere? Yo. ¿Pero de qué muerte? Física, no. Espiritualmente yo tengo que pensar lo siguiente. Me enfrento a la ley, ¿sí? Imagínate ese señor gigante, me mata, sí que me mate. Estoy muerto, me mató. Ya no vivo. Pero Cristo me da una mano y me resucita. Diciendo, el pecado te mató. No podés justificarte delante de Dios. Pero yo, dice el Señor Jesús, pagué el precio de los pecados en la cruz. Y te ofrezco mediante la fe esta salvación para que vos puedas creer. Creer que yo hice eso en la cruz. Entonces la persona que pasa ese proceso es la que se salva. La que la ley lo mata y dice, yo estoy muerto ya, no puedo justificarme delante de Dios. Pero es que dice, no, todavía estoy vivo y quiero hacer algo bueno, ese se muere en sus pecados y va al infierno. Pero el que dice, no, sí, la verdad, no encuentro, Señor, excusa delante de ti. Tu ley me condena. Pero ahí vienen los ojos que son abiertos por el Evangelio. Pero Señor, ahora veo en la cruz del Calvario que ahí Jesús pagó el precio de mis pecados y esa gracia viene a mí mediante la fe. O la gracia provoca la fe, podemos decir. Esa gracia del Señor es el favor de Dios inmerecido que ahora me perdona, que ahora me exime de la ley en el sentido de que no me condena más, ya no es más mi Señor. Ya morí. Es como la mujer que muere para ser de otro marido. Yo morí a la ley y podemos decir, siguiendo esta parábola del apóstol Pablo, mi otro marido, ¿quién es? O mi Señor, el Señor Jesús. ¿Se dan cuenta cómo pone este pensamiento paralelo? Señor del pecado, la ley se enseñorea de nosotros, pero morimos al pecado y a la ley. Y ahora vivimos para otro Señor de la gracia, que es Cristo. Lo que hay que entender antes de avanzar, porque la parábola no se comporta de esa manera, como si la ley muere. La ley sigue estando en la utilidad doble de anunciar el Evangelio. ¿Y cuál es la otra utilidad? Santificar al creyente. Pero poniendo el entendimiento de todo el libro de Romanos, la ley no nos salva, nos lleva hacia Cristo. Cristo nos perdona, nos da una nueva vida. Y luego que vivimos una nueva vida, decir, bueno, ya la ley no la leo más porque no tiene nada que ver. No. Ahora el Espíritu Santo me guía a la ley. Como dijo un puritano, la ley te lleva a Cristo, lo conoces, y ahora Cristo te lleva a la ley. O sea, la ley te lleva a Cristo para salvación. Primer tramo de la vía. Ahora Cristo te lleva a la ley para santificación. ¿Sí? No es que volvemos a la ley atrás, al perdón de nuestros pecados, sino a realmente vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Por eso también está esto, ¿no? Que la gracia nos salva y la gracia nos capacita por medio del Espíritu de Dios para guardar la ley. Las personas que se esfuerzan a guardar la ley en su propia fuerza, o no conocen a Dios, o puede pasar también que son creyentes, pero tiene que venir la palabra de Dios y decir, porque está hablando, fíjense en el versículo 1, hermanos, son creyentes, hermanos, se están olvidando de esto. Se están olvidando de qué es la ley. La ley no es para salvación, Cristo sí. La ley es para condenación, Cristo es para vivificación. Y ahora en el estado de salvación, la ley no es que la ignoramos, ¿sí? Pero nos lleva al Espíritu Santo a tratar de guardar los mandamientos de Dios. O sea, si hay algo bueno en nosotros, algo bueno, todo viene de Dios. Todo vino del Espíritu Santo que vino a nuestro ser y nos vivificó. No hay nada bueno en nuestro ser a no ser que venga de Dios. Y todo lo bueno
que podamos hacer vienen de Dios. Ahora en el versículo 3, pensaba cuando estudiaba esto, que a lo mejor la parábola esto del marido y la mujer, hay una enseñanza que solamente se atiene, podemos decir, a la relación entre la ley y la gracia y demás, pero por una buena razón, no solo Pablo, el Espíritu Santo que inspiró la Escritura, hace un paréntesis acá y da una enseñanza, porque ya no se ocupa del tema que venía tratando, pero es como un paréntesis que hace, que aclara, dice, así que mientras viva el marido, se la llamará adúltera si fuere de otro hombre, mas si su marido muriere es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro hombre. Se dan cuenta que cambió el tema, ya no tiene que ver con la justificación. Digamos, ya que diría Pablo, ¿no? Ya que toqué el tema, lo aclaro por las dudas. Y nosotros acá en el mensaje tenemos que aclararlo. Esa aclaración es una enseñanza acerca de que el matrimonio es para siempre. Creo que la gente piensa que ese dicho, no sé si se sigue diciendo, porque a los civiles algunos lo dicen, otros no, dicen hasta que la muerte los separe. Esto sale de la Biblia, no sale de alguien, quedó lindo hasta que la muerte los separe. No, sale de la Biblia, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que puede hacer una mujer si su marido muere, casarse con otro? Solamente la muerte puede romper el vínculo del matrimonio. Sabemos, hermanos, que la Biblia cada vez que toma una enseñanza la aplica a los hombres, ¿no? Es decir, siempre parece que la mujer estuviera en falta, ¿no? Porque no dice, bueno, si es, digamos, la mujer la que muere, el hombre puede casarse con otra, es como que ya lo asumían que sí, pero la cuestión es que lo toma así, pero siempre es así en la Biblia. Pero corresponde para uno y para otro. O sea, si alguien queda viudo, puede casarse. Sabemos por el Evangelio que el Señor Jesús dijo que la otra cosa que puede disolver el matrimonio, aparte de la muerte, es la fornicación. A no ser por causa de fornicación. No vamos a desarrollar el tema en la mañana, pero tengo que recordar ese punto, ¿no? Sabemos que hay dos causas con la cual se puede una persona casada casar con otra persona. Que su cónyuge muera o que éste le sea infiel. Puede perdonarlo, punto uno, o puede no perdonarlo, ¿sí? Y creemos en la doctrina integral de la Biblia, que es como si ese cónyuge que traicionó quedaría muerto, porque según la ley del Antiguo Testamento debían apedrearlo. Y si está muerto puede casarse con otro. Ahí hay una diferencia en algunas interpretaciones doctrinales que no todas las iglesias creen de la misma forma. Pero con esto vamos al tema de los creyentes. Si los dos conocen al Señor, los dos fueron lavados por la sangre de Cristo y entienden que ya sea que el Señor los haya encontrado ya casados o que se casaron después o lo que sea, que la unión de los matrimonios es para toda la vida. Es para toda la vida, no es una cosa como se maneja tan libremente, y aquel pastor se separó y sigue predicando. Adiós pastorado, adiós ministerio, porque es figura de Cristo y la iglesia. Cristo no se separa de su iglesia, ni Cristo deja que su iglesia se separe de él. Entonces, el matrimonio es hasta la muerte, porque más que nada no es simplemente una ley sin sentido, sino que representa el mayor, podemos decir, de todos los ejemplos que se pueden dar en este mundo, que es Cristo y la iglesia. Entonces, el apóstol hace ese paréntesis, miren que esto es para toda la vida. Miren que esto, si se separa la mujer, puede ser el hombre también, ¿no? Pero si separa la mujer o el hombre y se va con otro, o se casa con otro, es benevolente, se casa, adultera. Son adúlteros. Entonces, esa es la gravedad, ¿no? Que yo creo que los romanos algo lo sabían, pero si Pablo lo aclara es porque él habrá escuchado de algún mensajero que habrá venido. Hay problemas en la iglesia de Roma, no se tiene en cuenta esto. Entonces él, fíjense, está predicando la justificación, pero salta a un tema práctico y común de la vida. Pero sigamos con el tema
de la justificación, que es el versículo 4. Ahí salimos de la parábola, ¿no es cierto?, del hombre y la mujer. Y dice, así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Entonces pasamos del señorío de la ley para ser de otro. ¿De quién? De Cristo. La ley no se enseñorea más. O pregunto, ¿la ley se sigue enseñoreando de vos? Yo te diría cómo sucede esto en la vida práctica del creyente. Notás que estás mal espiritualmente, ¿sí? Notás que estás en falta con el Señor. Notás que abandonaste tu comunión con el Señor, ¿sí? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente para hacer? Bueno, tengo que hacer las cosas bien. ¿Verdad? No nos sale, me sale a mí también a veces. Uy, estoy en falta con el Señor. No, tengo que hacer esto bien. Sí, la intención es buena. Pero ¿qué está sacando a relucir de nuevo? Yo puedo. Yo lo voy a hacer. Pero ya tenemos el conocimiento de la salvación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que salir de nosotros con un entendimiento bíblico? Dame tu gracia, Señor. Dame tu gracia para salir de ese estado. El yo puedo no va. No tenemos la iglesia de la automotivación. Sí, ustedes pueden, son campeones, vamos. No podés, porque la ley se enseñorea de vos antes de la salvación. Pero cuando estás siendo creyente, ya no se enseñorea más. Ahora, si vos pensás que vos podés, te va a dar la cabeza contra la pared. Porque no vas a poder, vas a volver a lo mismo, vas a estar siempre cayéndote y levantándote, cayendo. La mayoría de las veces, nosotros pensamos a veces, los creyentes inconstantes, como dice también otra parte de la Escritura, que son llevados como las olas en el mar, que están así, un día están bien, otro día están mal, y siempre están así, siempre, y nunca salen del ciclo, es por la falta de comprensión de la gracia, no porque no tienen que hacer lo que tienen que hacer. Porque si vamos a un pensamiento militar, hermano, tenés que hacer lo que tenés que hacer, tenés que ponerte firme, no sirve. No sirve porque le estoy tirando la ley como señorío de nuevo. Y no sirve. Hermano, si estás mal espiritualmente, lo mejor es depender de la gracia de Dios. Es confiar en Cristo. Lo confiamos para salvación, confiamos en Él para salvación. Confía en Él para tu vida cristiana. Confía en Él para santificación. A veces cantamos, dame a Cristo. No quiero más nada. Señor, no quiero otra cosa. Dame a Cristo. Lo cantamos, pero a veces decimos, no, espera, Señor, quiero... No me voy a peinar yo, pero los que sí pueden, se ajustan el último botón de la camisa y dicen, Señor, ahora estoy bien. No, vení en tu estado, porque yo quiero darte tu gracia para sacarte de este estado, porque nada más te va a sacar. La ley siempre se enseñorea de vos, nos recuerda. La ley y tus obras, que están combinadas con esa ley, no van. La gracia te levanta, la gracia te restaura, la gracia te hace vivir una vida menos fluctuante. O sea, si el fin, ¿no es cierto?, también de una iglesia, fortalecer a los creyentes, no es marcándole el paso como soldados, sino decir, hermanos, todos tenemos que entender acá que tenemos que depender diariamente de su gracia. Y si no dependés de su gracia, vas a estar débil espiritualmente. Dios te va a dar la gracia para cumplir sus mandamientos, para correr alegremente, como dice el salmista, por el camino de sus mandamientos, pero con una fuerza sobrenatural. O sea, no podemos enfrentar la vida cristiana en nuestra fuerza, sino que necesitamos fuerza sobrenatural. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que rara vez se usa hoy para hablar del Espíritu Santo como fuerza santificadora, sino más como cosas especiales y llamativas y demás. El Espíritu Santo está en nosotros para darnos esa gracia para vivir. Entonces, el versículo 4, ¿sí?, que hemos leído, nos está hablando también de la resurrección. Dice, estáis muertos en la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Y resalta esto, del que resucitó de los muertos.
Verdaderamente la resurrección es el dominio de Cristo. Murió por los pecados. Murió, maldito el que es colgado en el madero, dice Gálatas. Él murió en la cruz, pero ahora Él resucitó, triunfó, decimos siempre, sobre el pecado, sobre la muerte. Eso estamos casi siempre de acuerdo porque lo decimos. Sobre Satanás, el pecado, la muerte, Satanás. Y también, en cierta manera, triunfó en este sentido, para que la ley no sea tu Señor, sino que Él sea tu Señor, para que seas de otro, o sea, de Él, ¿sí? Entonces, dice, ese otro es el que resucitó de los muertos, y dice también, en la última parte del versículo, a fin que llevemos fruto para Dios. Fíjense, vamos a leer el versículo siguiente para conectar esta última parte que dice fruto, ¿sí? Esa última parte del versículo 4 dice, porque mientras estamos en la carne, en versículo 5, las pasiones de los pecados que eran por medio de la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Fíjate este contraste. Versículo 4, ¿fruto para quién? Para Dios. Versículo 5, con la ley, ¿fruto para qué? Para muerte. Entonces, somos salvos, somos liberados del pecado, de la muerte, de Satanás, del señorío de la ley, agregamos, para llevar fruto para Dios. Entonces, la forma de no llevar fruto para Dios, posiblemente en el cristiano también sea esto: te enredás en pecados, querés salir pataleando del lodo cenagoso por tu propia fuerza, sin invocar la gracia, no llevás fruto para Dios, no podés en tu vida espiritual ser de testimonio a otro, no te interesa llevar el evangelio, a duras penas venís a las reuniones y demás. ¿Por qué? Por la falta de dependencia de la gracia. No podrás llevar fruto para vida, para Dios, hasta que no dependas de su gracia. Obviamente el cristiano ya fue sacado de la muerte, no va a llevar fruto para muerte, pero muchas veces nuestras obras no son de valor. Serán en aquel día quemadas delante de los ojos como llama de fuego del Señor. No va a quedar nada, solamente va a quedar el oro, la plata, las piedras preciosas, aquellas cosas que vienen de Él. Entonces, ya nos dice la palabra, ¿no? Somos salvos para servir, somos liberados del pecado para servir. Mientras estamos en la carne, obviamente, estamos presos. Eso obraba en nuestros miembros, en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, etc., ¿sí? Llevando fruto para muerte. Pero el versículo anterior nos dice, ¿no es cierto?, que ahora el fin es de que llevemos fruto para Cristo. Versículo 6, es el último, dice, y vamos a entenderlo bien, ¿no? En todo el contexto de Romanos. Pero ahora estamos libres de la ley. Y acá está la explicación. Habiendo muerto a aquella en la cual estábamos sujetos, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en la vejez de letra. ¿Les suena esta última parte? Para que sirvamos la novedad del Espíritu y no en la vejez de letra. Este versículo y el otro versículo que dice, la letra mata, más el Espíritu vivifica, es el contexto evangélico que lo ha sacado de contexto y lo ha aplicado mal. ¿Qué es lo que han dicho y dicen todavía? Y creo que a pesar de que nosotros lo sabemos, tenemos que creer lo que dice la palabra, ¿no? Hoy se enfrenta la ley en la teología evangélica con la gracia, en el sentido de que, diciendo, a ver, si yo leo Romanos 6, me dice, andad de novedad del Espíritu, ando en el Espíritu. Y la ley, no, ya no necesito ni leerla, dicen. No necesito estudiar. Pero hermanos, esto es un estudio bíblico, esto es doctrina. No, la doctrina mata, la doctrina hace mal. El Espíritu Santo, los dones del Espíritu, eso es lo que mantiene a la iglesia. ¿Y quién te cree que inspiró la doctrina y la palabra de Dios, sino el Espíritu Santo? ¿Se dan cuenta que ponen la Biblia de cabeza? Yo digo a veces por ignorancia y otras veces porque esos no tienen a Dios. No conocen. Al no conocer la gracia, te puedes dar cuenta que ¿cómo fuiste salvo si no me está demostrando que una cucharadita de gracia entró en tu vida? Entonces, aquellos que te alejan de la palabra de Dios diciendo la letra mata, obviamente ellos están muertos todavía en sus pecados y la ley es su Señor.
y están viviendo una vida espiritual en un supuesto Espíritu Santo, que no es Espíritu Santo, porque no tiene nada que ver con la Escritura que inspiró, no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces somos libres de la ley, pero ¿en qué sentido? Ya no la leemos más, no estudiamos el Antiguo Testamento, cuando llegamos a Éxodo 20 lo pasamos de largo, y quizás pasamos de largo, no sé, desde Éxodo hasta Deuteronomio, porque es la repetición de la ley. No, no es así. Dice la ley, somos libres, pero ¿de qué forma? Acá viene la explicación para no sacar el texto fuera de su contexto. Habiendo muerto a aquella en la cual estamos presos, sujetos, en aquella que era nuestro Señor. De esa forma somos libres de la ley, como un tirano. Ahora nos deleitamos en los mandamientos de Dios. Siempre yo nombro el Salmo 1, que habla de la ley. ¿Y la disfruta el salmista en el Salmo 1 la ley? Sí. ¿Y cómo puede ser? Porque Dios obró en él. El creyente disfruta ahora de los mandamientos, no son gravosos. Claro que no. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obró en nosotros. Entonces vamos a la ley con un corazón nuevo, porque en la ley encontramos la voluntad de Dios. La ley a la que se refiere el versículo 6 es la que te denuncia el pecado y te deja sin excusa y te mata. Y si vos querés justificarte por tus obras, vas a estar sujeto a esa ley. Pero ahora que conocemos al Señor, dice novedad de espíritu. Antiguo, Nuevo Testamento. Lo nuevo, ¿sí? La novedad del espíritu es la novedad de vida. Una vida nueva. Y aclara, y no la vejez de letra, no por menospreciar la palabra de Dios, ¿se entiende? Sino que es cuando vos tomás los mandamientos de Dios sin la gracia, eso es la vejez de letra. ¿Sí? Eso es, cuando decís vejez de letra parece algo, ¿no es cierto?, una connotación mala, algo antiguo, algo que no va. Mal entendiendo esto te dirán, mirá, la Biblia del Antiguo Testamento es para afuera. Lo nuevo es el Nuevo Testamento, tenés que regirte por eso. Obviamente nos regimos por las enseñanzas del Nuevo Testamento, pero no desechamos la ley. Esto es todo el contraste de Romanos. Va la ley, la gracia. ¿Es difícil entender esto, hermanos? Solamente Dios te puede dar gracia para entenderlo. Si Dios no en esta mañana estás dudando acerca de, o no entendés lo que digo, es que el Señor tiene que hacer entender su palabra en tu mente y corazón, para que seas libre de la ley. Siempre nos toca, ¿no es cierto?, en el evangelismo, que preguntamos a las personas cómo van al cielo. Y siempre las personas que entrevistamos, muchos son cristianos, dicen ser cristianos, o van a alguna iglesia. Y no sé el último trabajo de evangelización, pero casi nunca encuentro a alguien que diga, voy al cielo por Cristo, porque Él pagó el precio de mis pecados. Algo tan básico que era para cualquier evangélico hace 40 años atrás, ahora están en otra cosa. ¿Sí? Y no te invocan a Jesucristo, ni a su gracia, ni a nada de eso. Por eso están bajo el señorío de la ley. Termino con dos preguntas. La primera, aplicable a si alguien no conoce al Señor y a los que conocen al Señor. Porque es más o menos lo mismo, aunque obviamente, si el incrédulo cree así, lo llevará al infierno. La pregunta es esta. ¿Tratas de ganarte el favor de Dios con tus obras? Vamos a ser clara la pregunta. ¿Tratás de ganarte el favor de Dios con tus obras? Vamos a ver si alguno no conoce al Señor como su Salvador realmente. Si vos decís, si la respuesta es afirmativa, o sea, sí, trato de ganarme el favor de Dios con mis obras, que nos enseñó la palabra esta mañana, estás condenado. Tenés el señor gigante, que Goliat de la ley, que se va a reír en tu cara, que te va a decir, ¿quién me desafía a mí? Pero la gracia lo derrotó. La gracia en Cristo, clavó esa piedra en la frente de Goliat y cayó. La gracia en Cristo significa que derrotó a ese gigante del señorío de la ley que nos tenía cautivos. Y para salvarte tenés que decir, no hay nada, Señor, en mí. Ni voy a esforzarme por ganar tu favor con mis obras, sino que quiero creer en Jesucristo, en la salvación que me ofreces por gracia, por amor,
por el deseo de tu voluntad, Señor. Eso es lo que tenemos que decir si no conocemos al Señor. Mientras diga, como digo, yo puedo, no va. El creyente, te hago la pregunta, pero ahora pensarlo como creyente. ¿Tratás de ganarte el favor de Dios con tus obras? ¿Y esto para qué es? No para salvación, sino para qué? Para santificación. ¿Querés tener una vida espiritual vigorosa? Estás pensando en lo que podés hacer. Y eso está mal. Tenés que pensar en que necesitas de su gracia. Cada día. El pan nuestro de cada día también va asociado con la gracia nuestra de cada día. Así como necesitamos cada día comer, no comemos los días domingo y de ahí duramos al domingo siguiente, necesitamos comer cada día. La segunda pregunta, para creyentes ya. ¿Qué te detiene para servir al Señor libremente? Pensá vos en tu vida de servicio al Señor. Todo lo que el Señor podría hacer con vos, pero quizás no lo está haciendo porque estás detenido, estás parado y no avanzás. ¿Por qué? Quizás el tema de hoy te ayude a poder salir de eso. No digo que, bueno, vas a ser un creyente que nunca va a fallarle en algo al Señor, no, pero te vas a levantar más rápido, porque vas a estar entendiendo que no es por ti, sino por Él. Lo que te detiene para servir al Señor libremente es que quizás, como quizás podría haber en algunos de los de Roma, por eso Pablo trae este tema, estás otra vez sujeto a las obras, pensando, ¿cómo salgo por mis fuerzas? Y el Señor te recuerda, es mi gracia. Es lo que posibilitó mi Hijo Jesucristo en la cruz. La gracia que viene, emana de la cruz, es aplicada a tu vida mediante la palabra y el Espíritu Santo para que cada día te levantes de todas tus caídas. Que el Señor nos bendiga. Amén.